Muy buenas noches, soy Jorge Benavides Herrera, soy licenciado en Finanzas, Banca y Bolsa, tengo una especialidad en legitimación de capitales. Pero más que eso, quiero ser su amigo y a partir de hoy quiero presentarles Salud Financiera. Y para entrar en materia, nos hemos desplazado hoy hasta el anfiteatro de Villa, aquí en Villa Colón, lugar que será nuestra casa y la casa de ustedes. Y para empezar, hemos traído al licenciado Sergio Valverde, abogado penalista comercial, el cual nos hablará sobre cómo enfrentar un embargo y cómo hacerle frente al acoso telefónico cuando tenemos una deuda. Sergio, encantado de tenerte acá, de verdad. Te invité porque tengo varias consultas que me han estado llegando al WhatsApp y otros medios, ¿verdad? Con respecto a lo que es el acoso y lo que son embargos. Viendo las estadísticas y viendo varios estudios que han salido publicados, me di cuenta que un tico promedio en una familia está debiendo alrededor de 8 millones y medio. Es una cifra que uno dice, bueno, para una persona es manejable, pero ya en un hogar, con las cargas que lleva el hogar, sí es preocupante. Más si usted no puede pagar esas deudas. Ahora bien, yo me atraso, que es algo que en esta época en Costa Rica es normal, e inmediatamente me están llamando. Una gestión de cobro que es normal, también la veo normal. El problema es que ya pasamos de lo normal a amenazas a mis amigos, a mi familia, e inclusive a falsificar, porque ya tengo también conocimiento de eso, órdenes judiciales de embargo. ¿Es legal? ¿Se puede hacer este procedimiento? ¿Qué hago? Sí, bueno, Jorgito, primero por invitarme, muchas gracias, muy amable, siempre muy contento de compartir con usted estos temas tan importantes. En efecto, no es legal, vamos a partir y vamos a darle incluso tratamiento a partir del acoso, ¿verdad? Ok, hay un tema que incluso tiene al país vuelto de cabeza hoy. El allanamiento reciente a Casa Presidencial tiene que ver en muchísimo con el tema de los datos de terceros o con los datos de los costarricenses. Los datos son en Costa Rica protegidos, o sea, es información privilegiada, es información privada, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Cuando una persona se acerca a una institución financiera, a un banco, a una financiera, el banco o la financiera o la institución de la que se trate le va a solicitar datos a la persona. El teléfono, el correo electrónico, el domicilio. Son datos que le está brindando voluntariamente esta persona deudora a la entidad crediticia. ¿Con qué datos puede trabajar entonces la entidad crediticia en el momento en que esta persona deudora entra en mora? Bueno, precisamente con aquellos datos que voluntariamente le fueron brindados a la entidad. ¿Qué es lo que está sucediendo y a dónde raya la ilegalidad? Bueno, precisamente en la utilización de aquellos datos que no le fueron brindados a la entidad por parte del deudor. ¿De qué se trata? En efecto, como usted lo dice, hoy es sumamente común que una entidad crediticia, que las entidades o bufetes de abogados, o por ejemplo también personas que compran carteras de crédito, llamen no solamente al deudor, también al fiador, también al codeudor, pero también a aquellas personas que el deudor indicó como referencia a la hora de obtener el crédito. Pero también hay en Costa Rica bases de datos a las cuales por el pago de una suma de dinero se puede acceder a información de esta persona. ¿Y qué se puede obtener ahí? Bueno, incluso el salario de la caja, cuánto gana. Además el patrono, a dónde trabaja. Además el teléfono del patrono. Y esto me permite incluso saber entonces ya dónde trabaja, bueno, tener acceso al correo electrónico
del presidente de una empresa, del gerente general de una empresa a donde trabaja el deudor. Son datos muy sensibles. ¿Y qué es lo que sucede? Que hoy las entidades crediticias están utilizando esta información que no fue brindada por el deudor. ¿Para qué? Para llamar a terceras personas, a la familia, al esposo, a la esposa, al hermano, al hijo, al cuñado, al vecino. Pero también hay algo hoy muy sensible. Se están enviando comunicaciones a través de correo electrónico, a través de WhatsApp incluso, a través de mensajes de texto, a través de un fax a la compañía donde trabaja el deudor. ¿Para qué? Para tratar de cobrarle la deuda, no para que la pague, pero para tratar de que el otro insista en que la pague el deudor. Bueno, eso en Costa Rica es una violación a datos privados, datos privilegiados que son de la esfera interna de una persona, que únicamente pueden acceder o se puede acceder a este. ¿Quién podría acceder al correo electrónico del patrono de un deudor? Bueno, la empresa crediticia, a donde el deudor tiene la deuda, no puede, en razón de la deuda de esta persona. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede? Aquí hay dos temas importantes. Número uno, hay una violación a los datos. Y número dos, aquella persona que tiene hoy una deuda, ahora no tiene un problema, tiene dos problemas. Porque no solamente ahora tiene la deuda, que evidentemente está debiendo dinero en el banco y por eso se le está acosando, sino que en su trabajo está propenso a un despido. Porque ahora entonces su patrono, el presidente de la empresa, el gerente general, se le está llamando para que esta persona pues pague. ¿Cuándo no hay violación a esto o cuándo no hay acoso? Bueno, básicamente hay tres circunstancias o tres personas a las cuales la entidad crediticia puede llamar y puede buscar y puede por un WhatsApp o por una llamada telefónica o por un correo electrónico. Perfectamente el banco o la entidad o lo que sea puede llamar al deudor, por supuesto, porque es el que debe la deuda. Puede llamar al fiador, porque también al haber puesto su firma como fiador, bueno, hay una fianza solidaria por la cual él eventualmente va a responder. De manera tal que si a él se le hace una llamada para hacerle ver que su deudor está en deuda, en mora, no pasa nada, no hay acoso. Lo mismo sucede con el codeudor. El codeudor es un deudor más. Lo que no se puede, y ahí sí entra el acoso, es llamar a terceras personas que no tienen absolutamente nada que ver con la relación de crédito. El esposo, la esposa, el hermano, el cuñado, la abuela, el patrono, como era el ejemplo que dábamos hasta hace un segundo. El artículo 35 del reglamento del Ministerio de Economía dice claramente que solo se podrá cobrar o solo se podrá hacer la gestión de cobro únicamente a el deudor y los fiadores, en el caso de que hubieran fiadores en la operación crediticia. Entonces estaríamos ante un delito cuando no se hace la gestión de cobro correcta. Bueno, hay que distinguir entre delito e infracción administrativa también. Ciertamente hoy lo que hay, y de esto hay cantidad de sentencias de sala constitucional y también entidades que se han visto multadas económicamente por la Oficina del Consumidor Financiero respecto del acceso o del acoso propiamente del cobro indebido de la deuda. A donde entramos en el tema delictivo es en la violación de datos. ¿Por qué? Porque más bien en Costa Rica existe una protección especial a los datos de la persona. Precisamente hay una oficina de protección de datos. PROAP. Esa es, correcto. Y precisamente en eso estamos en este momento. El tema país en este momento, ¿cuál es? Bueno, la violación de mis datos. Ahí está, la oficina que tenía Casa Presidencial, que supuestamente estaba accediendo a los datos de los costarricenses. Bueno, eso sí es un delito. Aquella persona que viole o que viole la información, bueno, se puede ver expuesta a una pena incluso de hasta 6 años de prisión. Ahora bien, ¿qué tan desierto es el contenido de ese acoso o de esas amenazas? Porque vea, y eso lo voy a pasar ahora en pantalla para que la gente se ubique en lo que estamos hablando mejor. En 4 horas le congelo la cuenta.
Si no cancela ya, en 5 horas su casa será rematada. Se tramita embargo judicial con congelamiento de cuentas. ¿Es eso posible en ese lapso de tiempo? No, es imposible y además es falso. Evidentemente hoy hay prácticas cobratorias que se alejan incluso hasta de la moral, digamos, ¿verdad? Porque se atreven y rayan en el delito. Podría incluso ser una práctica delictiva, porque hay, y lo he visto, y ¿verdad? Mencionábamos ahora fuera de cámaras también, que hemos visto órdenes de embargo que son evidentemente falsas. Sí. ¿Verdad? Bueno, eso es un delito. Eso podría rayar en una falsedad ideológica, digamos. ¿Qué sucede? Las prácticas para cobrar una deuda tienen que ser prácticas que estén de conformidad con la normativa jurídica. Usted no puede utilizar la fuerza para cobrar una deuda, como tampoco puede utilizar la mentira para cobrar una deuda. Las deudas se pagan, Jorge. No estamos diciendo que una deuda no se pague. Lo que sucede es que la realidad de Costa Rica, y usted lo mencionaba al principio de la entrevista, es que muchos costarricenses en un importante porcentaje están endeudados. Prácticamente. Las circunstancias, usted las conoce mejor que yo, ¿verdad? Como economista. En la parte jurídica, a la hora de, evidentemente, de hacerse con una deuda, hay que acceder a un aparato jurídico para poder entonces acceder a un crédito. A través de una prenda, una hipoteca, una letra de cambio, una tarjeta de crédito, cualquiera que sea. Bueno, ante el no pago de la deuda, el sistema jurídico también establece la forma de cómo cobrar esa deuda, ¿verdad? O sea, para eso existe el derecho. El derecho es una herramienta, evidentemente, que existe en sociedad. ¿Para qué? Para utilizarla. Y en el caso concreto, en el tema de cobro judicial, la forma de cómo cobrar una deuda es a través de una demanda de cobro judicial. Ciertamente hay un paso muy general y de uso diario, que es el cobro administrativo. Todas las entidades lo hacen. Para no tener que incluso hacer incurrir al deudor en gastos mayores en una demanda de cobro judicial, bueno, sí, se le da la posibilidad de que pueda hacer incluso un arreglo de pago en sede administrativa. ¿Qué sucede? Que cuando ya la persona, después de haber firmado un arreglo, 2 arreglos y haberlos incumplido, incluso sin antes haber presentado la demanda a la entidad crediticia, le envía mensajes o a través de un WhatsApp, a través de un correo electrónico, a través de un mensaje de texto, con la indicación de que el día de mañana o en 2 horas le embargan la casa, con la indicación de que sus cuentas van a ser cerradas por el no pago de la deuda, con la indicación de que su casa se va a rematar en el plazo de 10 días si usted no paga la deuda hoy, o si usted no hace un abono importante a su deuda, o un depósito a la cuenta, usted se va a quedar sin casa. Y ya se la van a rematar, pero ya también se la van a quitar. O sea, usted en 10 días tiene que irse de su casa. Bueno, no, evidentemente eso es falso. En Costa Rica hoy el proceso judicial no está tardando menos de 6, 8 meses para incluso darle a veces traslado a la demanda de cobro judicial, que técnicamente hoy día no es un traslado. ¿Por qué? Porque hoy día es una resolución en la cual ya tiene efectos de sentencia. Y esa resolución que tiene efectos de sentencia, ciertamente el deudor solamente tiene posibilidad de oponerse a ella en 3 aspectos, digamos, decirle al juez, ya pagué la deuda, o la otra decir que está prescrita, o por el fondo del proceso indicar que el documento base carece de elementos jurídicos para llevarlo a cobro, ¿verdad? Tengo una pregunta importantísima con eso, pero vamos a ir a un corte y ya te la hago. Muy bien. Problemas con su tarjeta de crédito, acoso telefónico por algún tipo de deuda, embargos, amenazas de embargos. Son 4 problemas que en este momento afronta la familia costarricense. Si usted es víctima de este tipo de problemas, lo invito este jueves 12 de marzo a sintonizar su canal Expert TV al ser las 8 de la noche, el programa Salud Financiera. Soy Jorge Benavides y quiero ser parte de su solución y no de su problema.
Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Salud Financiera. Sergio, es una colección lo que tengo en este teléfono celular. Wow. De mensajes de todo tipo. Sí. Y quisiera, por favor, porque me resulta ya bastante incómodo, que vos me digas qué sí y qué no y qué hacer. Ok. Es lo importante. Por ejemplo, el juzgado, no dice cuál, le notifica por este medio que su proceso legal está iniciando con afectaciones al número de cédula correspondiente. La primera, ¿el juzgado notifica por teléfono? Imposible. El juzgado de cobro judicial jamás le va a mandar o le va a enviar a una persona un mensaje de esa naturaleza. No, para nada. Se informa bloqueo a cuentas de planilla o de débito a partir de las 7 de la mañana. Retención total de monto ingresado. Tampoco. Pero no dice quién. Sí, exacto. Y seguramente... Dale. Dale. Ok. Esos mensajes de texto evidentemente son enviados a través de... Puede ser una plataforma que está enviando mensajes masivos o alguna persona ahí contratada en la oficina del bufete que hace el cobro. ¿Para qué? Para generarle miedo al deudor, para generarle ciertamente miedo. Entonces, ¿qué hacer ante un mensaje de esos? Bueno, tiene dos posibilidades. Número uno, borrarlo. Ajá. Borrarlo y desatenderse y no hacer caso. O lo otro, si quisiera poner una denuncia por un tema realmente de acoso, puede ponerlo para que se investigue de dónde están entrando los mensajes. O lo otro, si ya sabe de dónde están entrando los mensajes, ponerle entonces una denuncia por acoso. Porque es diferente, Jorge, que te llamen y te digan, mira, tenés una deuda, te vas a poner al día, te damos, reúnase con nosotros, o qué sé yo, una forma, y además establece también la directriz que usted decía, de la defensa del consumo, del MAKE. Ajá. ¿Cuántas llamadas puede hacerle la entidad crediticia al deudor por día? ¿Verdad? Son 3 llamadas telefónicas. 3 telefónicas. Nada más. Pero es que estamos recibiendo 18, 20 llamadas. Ahí está. No, aquí lo tengo. Ok, eso es acoso. Pero además es falso. Dice, buenas tardes señora, me lo reserva porque es cliente mío. Gestionadora le recuerda su compromiso de pago referente a las cuentas, para que está acá, ¿verdad? Del pasado 16 y 17. Además se le informa, debido al incumplimiento en la fecha de pago, que deberá cancelar un recargo de 2.500 colones a cada una de las cuentas. Eso podría ser cierto, lo del recargo, ¿verdad? Ahora, aquí lo importante es lo siguiente. Pero si ya estoy en cobro judicial. Sí, y si está en cobro judicial, más bien, probablemente es más que 2.500. Porque acuérdate que suman intereses y toman intereses. Pero no todos los días. Hay corte de intereses a un plazo. Sí, habría que ver cuál es el título base de la deuda, si el pagaré o letra de cambio para determinar el tipo de interés. Lo importante que es esto, cuando le llegue una comunicación a una persona para determinar si esa comunicación es verdadera o es falsa, bueno, ahí debe de venir un número de expediente, ¿verdad? Ajá. Y ahí debe de venir, si no es que ha entrado, aún no ha llegado a cobro judicial, al menos sí tiene que venir quién es el acreedor y tener clarísimo cuándo una deuda está en el juzgado y cuándo no, porque si la deuda está en cobro judicial, es distinto, o sea, estos mensajes ya ni siquiera deberían de generarse. ¿Por qué? Porque ya la deuda está presentada en un juzgado. Es que eso es lo que iba. Oiga, Sistema Bancario Nacional informa bloqueo de cuentas bancarias en las próximas horas. Urge, se comunica al teléfono tal. El Sistema Bancario Nacional, como tal, Decilo vos. No existe una oficina que se llame Sistema Bancario Nacional. El Sistema Bancario Nacional son todos los bancos, ¿verdad? Públicos y privados. ¿Qué sucede? O sea, no existe una oficina centralizada en donde lleguen los embargos para todos los bancos. Eso no es así. Cada banco aplica en su propia oficina el embargo cuando le llega el oficio que genera el juez. ¿Qué sucede incluso, don Jorge? Que el banco va a aplicar un embargo si en el momento concreto en que le llega el oficio hay dinero ahí para embargar. Si en ese momento concreto no hay dinero, ya no embarga.
No es que está revisando todos los días a ver en qué momento cae dinero a la cuenta para embargarlo. Sergio, ¿qué me pueden embargar? Se pueden embargar el salario, ¿Cuánto? hasta un porcentaje de ley. Está establecido y determinado por ley en Costa Rica a través del Código de Trabajo. Es un porcentaje, no le puedo decir un monto exacto, pero voy a hablarle, por ejemplo, en un salario, digamos, de 1 millón de colones, a 100,000 colones es mucho. Ok. 100,000 colones es mucho dinero. Sergio, ¿y si yo tengo varios embargos, esos 100,000 va repartido entre todos? Sí. ¿O el primero que cayó y los demás tienen que esperarse? Ok, pasa lo siguiente. En efecto hay un tema de prioridad, ¿verdad? Pero sin embargo, si entre varios acreedores tuvieran, digamos, que discutirse o pelearse una misma cuenta donde hay dinero, el dinero embargable se va a repartir entre todos. No es, porque sucede, ¿verdad? Que muchas veces la gente dice, ya le cayó un embargo a su cuenta, ahora viene otro encima de esta y un tercero se va a quedar sin salario. Eso no es así. Eso no es así. En el fondo, al final del día, habría que repartir entonces entre todos el único porcentaje de ley que se puede embargar. ¿Qué sucede además? Si una persona tiene una pensión alimentaria, bueno, esa deuda es primero. Entonces, a su salario le van a rebajar primero la pensión alimentaria. Y por debajo de eso es que le van a embargar la deuda común. De lo que queda, lo que podemos decir el neto. De lo que queda, exacto, del neto. Porque primero se pagan las deudas alimentarias y después las deudas comunes. Esa es la regla. Esa es la regla. Sí. Ok, me pueden embargar por una deuda fiduciaria, y entiéndase fiduciaria, cuando una tarjeta de crédito o un préstamo personal, ¿verdad? Me pueden embargar casi carro. Sí, le pueden embargar casi carro. Pasa lo siguiente, ok. Si ya, hay que definir o diferenciar los diferentes tipos de créditos que existen. Si usted tiene un crédito hipotecario, evidentemente lo que está respondiendo es la casa. Y la casa responde en primer lugar. Si es un crédito prendario, responde el carro. Si es un crédito por tarjeta de crédito con una deuda con pagaré o con letra de cambio, va a responder todos los bienes que tenga la persona. ¿Qué sucede? Aquellos bienes que por ley la persona haya destinado a habitación o los haya afectado a régimen de patrimonio familiar, no se van a ver embargados. Siempre y cuando la afectación que usted hizo en el registro nacional para que su propiedad de vivienda esté protegida haya sido anterior a la adquisición de la deuda. Primero en tiempo, primero en derecho. Si primero fue la deuda y posterior a eso se hizo la afectación de la propiedad para protegerla del embargo, no la va a proteger de este embargo, porque primero fue la deuda. Ajá. ¿Ok? ¿Qué sucede? Si una persona adquiere un crédito con tarjeta de crédito, no tiene hipotecas en su casa, no tiene en su carro ninguna prenda, sino que está libre, todo eso se va a poder embargar por la tarjeta de crédito. Todo lo que se encuentre libre. Pero ¿qué pasa cuando, digamos, el embargo es por 1 millón de colones y la casa vale 50? No, ciertamente hay un exceso de embargo, ahí sí. Cuando hay un exceso de embargo, la persona lo que tiene que hacer es presentar un incidente de exceso de embargo, porque no puede ser posible que esté debiendo 1 millón de colones y le estén embargando 50, de manera tal que puede acudir a la normativa jurídica para solicitarle al juez que si, por ejemplo, tiene una casa y cambiarla por el carro, que responda al carro y no a la casa, ¿verdad? O sea, en todo caso, lo importante de esto es que no se puede exceder el embargo. O si ya le embargaron una cuenta bancaria en donde sería 1 millón de colones, por ejemplo, ¿para qué le van a tocar la casa o por qué le van a tocar el carro si ya le embargaron la cuenta bancaria? ¿Y me pueden embargar la pensión para la gente que es pensionada? No. Intocable. Intocable. Porque amenazan con la pensión. Claro, la amenazan con la pensión. La pensión no se puede embargar. Es inembargable. Ok. Es inembargable. La pensión, para los señores que tienen su pensión, sepan que no les pueden embargar la pensión. Para nada. Lo otro importante que hay que poner atención es con el tema de los procesos hipotecarios y los prendarios, cuando la gente no paga la casa, no paga el carro. Bueno, hay que tener claro, porque la gente cree que dice, voy a entregar la casa, de por sí, con la casa pago la deuda. Y eso no es del todo cierto, porque aún entregando la casa o aún entregando el vehículo, puede quedar con una deuda por el saldo en descubierto. Y entonces,
hay que tener muchísimo cuidado, porque la idea de que se tiene de que mejor entrego los bienes en dación, sí, para no seguir pagando y asumiendo, no es del todo cierta, porque una vez que entrega la casa, le pueden seguir cobrando con otros bienes que tenga esta persona el saldo en descubierto que dejó en aquel crédito. Tengo un caso que creo que de los más indignantes que pude haber recibido en este tiempo, de una persona que fue y compró electrodomésticos a una de estas famosas casas. Sí. Se queda sin trabajo. Ajá. En el momento en que se queda sin trabajo debe 80,000 colones. Sí. Deja de pagar. Empieza a llegarle los mensajes de acoso, ¿verdad? Y le cobran 1.200.000. Cuando llega a la oficina, ya le hago todo el estudio y ya me dice, lo que debo son 80,000 colones. Veo los mensajes que le están mandando y efectivamente le están cobrando 1.200.000. Agarré las cosas, fuimos a la corte y efectivamente hay un expediente, estaba en cobro judicial y lo que debía eran 151,000 colones en total. Wow. Si usted está en cobro judicial, y yo sé mi respuesta, te la voy a dar, a ver qué me decís vos, a ver si estamos en acuerdo. Si estás en cobro judicial y tenés un número de expediente, ¿qué preferís? ¿Mandar a tu cliente a pagar a la corte, al número de expediente, o pagar afuera? No. Cuando ya hay un proceso judicial abierto, la regla del juego la dicta el proceso judicial. Ahí es a donde hay que abocarse. Evidentemente, puedo acudir a la entidad financiera, si es que la entidad financiera lo permite, a hacer un arreglo de pago. Podría no coincidir, Jorge, podría no coincidir el monto que tenemos presente en la corte con el monto que se está cobrando, digamos, fuera del expediente. No es lo usual, pero podría suceder que existan, digamos, montos que no se hayan todavía liquidado dentro del expediente judicial y que la parte deba asumir. Pero eso, digamos, tendría que analizarlo la persona para ver si esos montos que están cobrando, verlo con un abogado. Y ve, ¿es esto? ¿Es razonable o no? Porque la verdad de las cosas es que usted paga lo que el juez le obligó a pagar. Entonces, si hay una resolución del juez que dice que es X monto, ese monto es el que usted debe, ¿verdad? De manera tal que si lo que la persona quiere es pagar, pague lo que dijo el juez. Y listo. Y ya, o sea, eso es así. Ahora bien, en la corte pago el monto total de lo que dice el expediente de una vez o puedo empezarle a abonar al expediente. No. Ya cuando una resolución judicial no hay nada que hacer. Hay que pagar lo que dice la resolución judicial. Pero si no hay resolución. No. Vamos a ver. Acuérdese aquí hay que pensar y recordar lo siguiente. El que tiene plazo nada debe, pero el que entró en mora ya está debiendo. No, estamos de acuerdo. Entonces, aun y cuando no se haya presentado a la corte el proceso judicial, la entidad financiera podría no querer hacer con él un arreglo. O te lo pongo el caso así. Me llega la orden de embargo, la tengo en la mano. ¿Sí? ¿Ok? Ya yo sé, la orden dice, embárguese la suma hasta de 2 millones de colones. Okay. Me empiezan a rebajar. ¿Puedo yo sacar de mi dinero, del sobrante que me queda después del embargo, y apersonarme y empezarle a abonar esa cuenta a la orden del juzgado de forma extraordinaria? Para matarla antes, o sea, no esperar a que me rebajen los 2 millones en el tiempo, sino que me rebajaron 50,000 colones hoy. Hoy mismo agarré y fui al banco de Costa Rica, que es donde están los expedientes, ¿verdad? Pongo el expediente y pongo 100,000. Entonces ya tengo un recibo que este mes no fueron 50, sino que tengo 150. Y voy empezando a abonar para salir más rápido de ese embargo. No he visto la figura. No, es que, vamos a ver, lo propio de esto es que el juez emite una orden de embargo. Exacto. Si la persona tiene un salario que le están embargando, lo que le van a rebajar del salario es el porcentaje que establece la ley. Si quiere hacer un abono, digamos, al embargo o al monto, tendría que hacerlo no al expediente, sino que a la entidad creditista. Sí se lo recibe. Pero si no... Si no se lo recibe,
le van a seguir embargando. No creo que no se lo reciban, me parece que si la persona va, hay entidades que no reciben, digamos, una suma en abono al crédito, digamos, porque ya están en deuda. Y menos lo van a recibir si tienen un bien con el cual de pronto se van a cobrar, digamos, una propiedad o un vehículo que están por rematar. Si no tienen nada que rematar, una casa, un vehículo, nada, probablemente sí le van a recibir el dinero. Seguramente que sí. Y ahí le va a ir bajando su deuda, digamos. Sí. Pero no está obligada tampoco la institución financiera a recibirle monto de dinero alguno para bajar su deuda, digamos. Perfectamente lo pueden hacer y seguramente que algunas sí lo hacen. Y en el caso tal de que volvemos a lo mismo, tengo un embargo de 2 millones, me rebajaron el primer mes, ¿sí?, de mi salario. Pido prestado o tengo los 2 millones, me presento al juzgado, digo, aquí está la plata del embargo que ustedes me acaban de mandar, quiero cancelar esto, quiero terminar ese expediente, me dan un número de cuenta para depositar, ¿se puede? No, eso más bien habría que hacerlo en la entidad crediticia, porque quien tiene la facultad de darse por cancelado es la entidad crediticia. Pero es que no lo reciben. No, si lleva el dinero completo, dice usted. ¿Del embargo? No, porque, ya te lo juro, va uno al banco y dice, tengo este embargo con ustedes, son 2 millones, aquí tengo la plata. No, son 2 millones más. Y empiezan los cargos administrativos, las llamadas telefónicas, todo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. En ese caso, si hay duda respecto de la orden judicial con el monto que está indicando la entidad financiera, mi consejo sería que se realice una consignación de pago. Y entonces, se consigna el pago y usted esa consignación la lleva al juez y le dice, ya pagué, esto fue lo que pagué. O a la misma entidad financiera, ¿verdad? Va y le hace el depósito a la cuenta. Si se lo reciben o si no se lo reciben, y que lo deposite al menos. Y entonces ese pago o ese recibo, que lo presente al juez y que interponga ante el juzgado entonces la excepción de pago. Y que sea el juez entonces el que le diga, canceló, o le presente a la entidad crediticia una solicitud para que haga una liquidación final. Si la liquidación final no coincide con el monto cancelado, ya dependerá del juez si acepta o no, digamos, la diferencia. Y habría que ver de qué es la diferencia, ¿verdad? Si el embargo dice 2 millones, ¿es el total de la deuda? No necesariamente. No. ¿Por qué? Porque podría pasar lo siguiente, que esa orden de embargo esté con una fecha, digamos, anterior o un poquito con meses atrás del día de hoy, quiero decir. ¿Qué pasa? Las deudas crecen todos los días. Entonces la orden de embargo es de la fecha de la presentación de la demanda, o más bien el monto que se refleja en la resolución de embargo es el monto que se liquidó con la presentación de la demanda. Pero entre la fecha de la presentación de la demanda y la resolución, e incluso entre la fecha de presentación de la demanda y el momento en que voy a ir a pagar, hay un espacio grande. Y en ese espacio hay intereses que se generaron, que no se reflejan en esa orden de embargo. ¿Ves? Eso es lo que pasa. Y ciertamente entonces puede suceder perfectamente que que el monto que dice la orden de embargo no es el monto que en la realidad se adeuda. Se adeuda un monto mayor. Sergio, ahora bien, bastante claro lo del embargo, bastante claro la cosa. Pero hay otra modalidad que también no sé ni cómo llamarla, pero ya llegamos a lo vulgar, si se puede llamar así. Hay ciertos bufetes, y llamo entre comillas bufetes, porque llama uno al colegio de abogados y le dicen que no existe el bufete tal, ¿verdad? Y te empiezan a cobrar unas deudas que va uno a la corte, a los tribunales de justicia, y resulta ser que ya están en el archivo allá en San Joaquín de Flores, ya están destruidas y resulta ser que ya están prescritas por eso. Sí. Ya pasaron N cantidad de años que hicieron llegar a la prescripción. Sí. Te piden que abones 10.000 colones, te piden sumas relativamente pequeñas comparadas con lo que fue el embargo o lo que fue la demanda.
Y creo, sin temor a equivocarme, que eso activa un expediente. Sí. Hablemos de la prescripción de la deuda. Correcto. Ve, las deudas no son eternas. El plazo de la deuda, quiero decir, las deudas prescriben. El Código de Comercio de Costa Rica establece el plazo de prescripción para cada uno de los tipos de título ejecutivo a través del cual se establece la deuda. Por ejemplo, un crédito hipotecario después de la fecha a partir de la fecha de vencimiento, la entidad crediticia tiene 10 años para cobrarlo. Después de 10 años la deuda ya está prescrita. Con un crédito prendario, los que usualmente se obtienen con los vehículos, son 4 años a partir del vencimiento de la deuda. Una tarjeta de crédito, generalmente existen títulos ejecutivos que son quirografarios. Quiero decir que el plazo de prescripción es de 4 años. ¿Qué sucede? Entonces, si una persona entró en mora hace 4 años y durante ese periodo de 4 años nunca le notificaron una deuda judicial, el expediente, nunca le llegaron a notificar la demanda, pero además tampoco hizo abonos a la deuda, bueno, en principio esa deuda está prescrita. Es incobrable entonces, porque aquello que está prescrito no se puede cobrar. Lo que sucede es que la aplicación de la prescripción no es de oficio. O sea, una entidad crediticia puede presentar a cobro una deuda prescrita. El juez de oficio no va a revisar los 4 años o los 10 años para indicarle a la parte acreedora que esa demanda que está presentando ya prescribió. No, le corresponde a la parte, al deudor, alegar la prescripción en un proceso judicial. ¿Qué sucede? Que con estos mensajes que usted ha leído, con las llamadas telefónicas, con el correo electrónico que le envían al patrono del deudor, el deudor se asusta. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, de ahí, para que no le despidan del trabajo, para que no le lleguen más correos a su patrón, evidentemente va a correr a pagar, y si lo que le dijeron que pagara para detener la deuda eran 10,000 colones, va a ir y los va a depositar. Pero ¿qué sucede? Sí, que si la deuda ya estaba prescrita, con esos 10,000 la activó, digamos, y comenzó a correr nuevamente el plazo de prescripción, 4 años más a partir de ese momento. Porque el pago, el pago parcial, evidentemente, es uno de los actos que interrumpen la prescripción. Entonces sí, hay infinidad de casos que entidades crediticias venden carteras de crédito a oficinas que cobran esos créditos, y muchas de esas deudas ya están vencidas o están prescritas. Sin embargo, la persona que adquiere la deuda igual, digamos, tiene la posibilidad de cobrarla. Si el deudor no sabe alegar la prescripción o no sabe que eso existe, seguramente va a terminar pagando una deuda prescrita. La deuda que se debe hay que pagarla, ciertamente. Totalmente. Sin embargo, hay un instituto jurídico que se llama prescripción y es de uso, sí, para el usuario, ¿verdad? De manera que si a una persona le han notificado una demanda, lo primero que tiene que hacer es contratar a un abogado que le revise la demanda para ver si la misma procede o no, y entre esas cosas, si está prescrita o no está prescrita, y alegarla entonces la prescripción, la lega de fondo, para que entonces el juez rechace la demanda, y lejos de cobrársela al deudor, lo que el juez va a hacer es cobrarle las costas al acreedor por estar cobrando una deuda prescrita. Sergio, se me acabó el tiempo y el tema es bastante largo. Sí. Así que creo que vamos a tener que hacer una segunda parte. Pero, ¿dónde te puede conseguir la gente? ¿Qué medios podemos usar? No. Muchas gracias, don Jorge. Yo cuando guste, yo a la orden por acá, el 6059-4102, ahí para servirles. Problemas con su tarjeta de crédito, acoso telefónico por algún tipo de deuda, embargos, amenazas de embargos. Son 4 problemas que en este momento afronta la familia costarricense. Si usted es víctima de este tipo de problemas, lo invito este jueves 12 de marzo a sintonizar su canal Expert TV al ser las 8 de la noche, el programa Salud Financiera. Soy Jorge Benavides y quiero ser parte de su solución y no de su problema. Después de hablar con el licenciado Sergio Valverde y de haber brindado ciertas soluciones, no todas, pero ciertas soluciones a este problema tan grande que tenemos de acoso y de embargos,
También es responsabilidad de nosotros, los asesores, velar porque la solución sea integral, o sea, no sea solo en la empresa o no sea solamente en su trabajo, sino que también en su familia, porque es un problema que afecta al núcleo familiar. Para llegar a la solución de estos temas, invité a una amiga, la cual admiro y aprecio mucho, y es Cami Rojas de Vidas que Inspiran. Muchas gracias, Jorge. Que esa es la bienvenida, me encanta. Muchas gracias. Yo súper feliz y súper complacida de estar acá compartiendo en tu programa. Nosotros estamos súper contentos de tenerte. Ella nos va a seguir acompañando porque, Cami, qué importante es manejar los problemas que tenemos fuera de nuestro hogar cuando llegamos al hogar y esto nos afecta ahí. Claro que sí, Jorge, y este tema es muy apasionante, resulta súper bonito hablar de él porque muchas veces nos desligamos, o sea, pensamos que la parte financiera no tiene que ver con nada más, en este caso lo que estaban hablando ahora con el licenciado Sergio, entonces resulta muy interesante porque no podemos desligarnos de esa parte, nuestro núcleo familiar existe, alguien nos espera en casa, hacen llamadas a otras personas relacionadas con nosotros y de alguna manera la comunicación viene aquí a ser el punto vertebral en este tema. Una vez un amigo me dijo una gran verdad, vos podés tener X cantidad de problemas, pero trata de no tenerlos en tu casa, porque amaneces con el problema, cuando llegas del trabajo te está esperando en el sillón una llamada telefónica, trata de no tenerlo ahí. ¿Cómo manejo esta situación? ¿Qué le puedo decir a la persona que nos está viendo qué debe de hacer cuando lamentablemente lo llamaron para acosarlo, lo llamaron para amenazarlo, le dijeron que le iban a quitar la casa, el salario? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo manejo eso dentro del hogar? Yo creo, Jorge, que una de las principales situaciones que sucede es que no hay comunicación. Tal vez yo no comparto mucho ese punto de, bueno, no lo compartas con tu familia porque de todas maneras amaneces y te acuestas con el problema. Si tu familia no te apoya, ¿quién más lo va a hacer? ¿Sí? Entonces, esto de poder comunicar eventualmente, imagínate qué tan sorpresivo puede ser que tú llegues a tu casa y tu mamá haya contestado el teléfono o inclusive le hayan llamado a su celular y le digan, mira, es que vamos a embargar a Jorge por lo que sea, o estamos pendientes, le estamos cobrando y no aparece, ¿a dónde lo podemos localizar? Imagínate, mucho más shock va a ser para tu familia o para tu mamá en este caso, de no saber a qué se refiere esa llamada. Va a entrar obviamente en un pánico y va a decir inmediatamente, Jorge, ¿qué está pasando? ¿Y qué le va a quedar a Jorge decir? Vas a tener que decir la verdad, o eventualmente, como muchos casos que he escuchado, que se convierten en una bendita bola de nieve, ¿verdad? No, mami, yo ya me encargo, mañana lo arreglo. Y lo arreglo y cuando es, va saltando otro banco, otra entidad, otro lugar y te llaman y se vuelve algo completamente insostenible. Entonces, algo que para mí es vertebral, como lo decía hace un momento, es la parte de la comunicación. Me preocupa mucho que hay una estadística que es desastrosa. La gran mayoría de divorcios en Costa Rica no son por infidelidad, son por problemas económicos. Y esos problemas económicos son los que hemos venido hablando el día de hoy. ¿Qué hago? Lo primero que yo diría es conversar. O sea, es eso importante. Si yo no converso con mi pareja, vamos a ver, conversar desde un lugar honesto. Porque una cosa muy diferente es decir, mira, yo te maquillo esto y lo que debo es 500,000. He escuchado de muchísimos casos de personas que dicen, no, mira, yo debo 200,000 y cuando ves, pagan y por supuesto es pago aquí, pago allá y resulta ser algo interminable en algún momento. Entonces habla con tu familia. Si tu familia no te apoya, ¿quién más lo puede hacer? Muchas veces tendemos a no comunicarnos con los demás por miedo o vergüenza, o decir, bueno, ¿qué van a decir de mí si se enteran que yo debo X cantidad? Bueno, a veces abrir la boca y comunicar desde la honestidad y desde el decir, fallé, necesito decir que esto me está pasando y necesito eventualmente ayuda, aunque sea la ayuda no opinen, ¿verdad? Expresarme, es que esto es importante, esto es válido. El tema de los suicidios es preocupante. ¿Por qué? Porque la gente se queda callada y se encierra en la preocupación, se desespera y acude a medidas que al final resultan ser desastrosas. Entonces, ¿cómo yo puedo prevenir esto y poder conversarlo?
Inclusive algo importante, si yo tengo hijos, esposa, hijos que están creciendo, algo importante es que puedo modelar. Si yo hablo con la verdad, digo, miren, estamos pasando por una situación XYZ, estamos con una deuda, de alguna manera se lo hago saber, por supuesto a mi esposa y a mis hijos se lo comunico. Desde pequeños entonces empezarán a saber de finanzas, cosa que yo sé que estás pidiendo desde hace muchísimo tiempo, que se hable en las escuelas, en el colegio, en la universidad. Esto no se habla, no hay educación financiera afuera. Entonces, a veces el modelar puede resultar algo formidable en una familia. Cami, hemos hablado fuera de micrófonos y muchas veces que hemos compartido que la confianza es el pilar fundamental de todo tipo de relaciones. ¿Vos crees que sea la falta de confianza el detonante para que esto pueda estallar? Yo diría que sí, en parte la confianza, pero en segunda el miedo. El miedo nunca deja de existir, el miedo siempre nos acompaña a los seres humanos. El miedo siempre está ahí, latente, está pegadito a nosotros. El tema es cómo utilizo yo ese miedo eventualmente. La confianza sí es indispensable, o sea, yo puedo apreciarte mucho y todo, Jorge, pero si yo no confío en ti, no hay relación de la que sea, no hay relación de amistad, no hay relación absolutamente nada, se pierde todo. Entonces, sí es realmente importante, la confianza es el pilar. Imagínate, vamos a ver, si yo no confío en mi pareja, en mi mamá o en mi papá para poder hablar, ¿en quién más lo puedo hacer? ¿Cómo me puedo apoyar? Y en el caso, bueno, te lo digo porque casi siempre, en un 99%, las deudas dentro de un matrimonio son por complacer a la otra persona. Es por no decir, ya me enredé. Es por no saber decir no. Quiero esto, quiero el otro, los chiquitos quieren esto y debo yo, como padre de familia, con orgullo, darles todo lo que ellos quieren. Vivimos de apariencias. Correcto. ¿Sí? Correcto. Y ese es el error más grande que puede cometer un matrimonio. Sí, totalmente. A esto yo le agregaría que somos un matrimonio, hay un matrimonio, pero son seres individuales, que sí, que es cierto, que comparten un presupuesto, que es importante que puedan saber qué es lo más prioritario, pero al final tenemos que decir, bueno, como conjunto que somos, ¿en qué vamos a priorizar? Desde la responsabilidad, ¿me entiendes? Es muy diferente hablar ahorita desde la responsabilidad que decir después, ¿ahora qué hacemos? Bueno, claro, ya cuando estamos ahí, ya no queda nada más que decir, ok, ¿cuál es el plan de acción? Que por eso te decía, en algún momento hasta podemos integrar a la familia y va a ser necesario, si tenemos hijos inclusive, decir, bueno, vamos a pasar por una temporada de esta manera y tenemos que ser responsables. Nos llegó el embargo, ¿debemos entrar en crisis o hacemos equipo? Ok, yo diría, es importante sentir, ¿sí? Nunca fuimos acostumbrados a sentir y las emociones fueron completamente invalidadas en su momento cuando éramos niños. Entonces, es malo sentir rabia, es malo sentir ira, es malo sentir tristeza. Pucha, si te llegó el embargo, es el berrinche que corresponde en ese momento del colerón, de la rabia que te da no haber sido tal vez más ordenado en su momento. Por eso es súper importante buscar algo que te pueda ayudar a soltar esa energía, porque por supuesto es muy desgastante tu deporte, salir a caminar, lo que tú encuentres y que te resulte. Hay gente que le da al saco en una casa, a la almohadita, algo en donde puedas liberar esa energía, esas emociones tan densas y después decir, ok, ya me di el tiempo de hacer el berrinche, ya me di el tiempo de expresarme, ahora bien, necesitamos conformar un equipo. Es el apoyo que tenemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Desde tu punto de vista, Ajá. ¿Qué soluciones podemos darle a la persona que nos está viendo que en este momento ya le llegó el embargo, ya le llegó una notificación, ya llamaron a su mamá, a su papá, a su esposa? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué pasos debo de seguir para no caer, como vos decías al principio, en decisiones que pueden ser inclusive más dolorosas? Porque no hay nada más doloroso que un divorcio. Por supuesto. Para los chiquitos. Pero también no hay nada más doloroso que un suicidio, porque ya hemos visto gente en estos últimos tiempos que se mata por una deuda porque piensan que no hay salida, que no hay solución. Sí, que no ven la luz. No ven la luz. Correcto. Bueno, 3 cosas importantes. La primera, me llega el embargo, en ese momento entro en crisis, ¿qué hago? Es importante sentir lo que siento, validar, sentir lo que siento, expresarlo y dejarlo ir. Eso es importante, me valido como persona
Y aunque en ese momento de la angustia y lo que yo quiera hacer, de decir, bueno, lloro, si es necesario lloro, si es necesario me voy a la montaña y pego gritos, pero necesito reconocerme a mí mismo. Eso es para mí el primer punto, y es importante. No soy ni menos hombre ni menos mujer por hacerlo. Por supuesto, y no somos robots. ¿Quién dijo que ahora todo es automático? Somos seres humanos, somos seres emocionales, no somos a seres humanos. Eso me encanta diferenciarlo y es importante. Entonces, sentir lo que siento, importantísimo. El segundo paso es comunicar. Hablar con mi familia, ¿ok? Todos están en crisis, familia, yo también lo estoy, no crean que yo, ¿verdad?, me salvo de esto, por supuesto que yo también estoy en mi momento duro y complicado, pero entonces hablemos al núcleo inmediato, o a lo que, si en este caso yo vivo con mi mamá, con mi esposa y demás, nos reunimos y hablamos honestamente. Hablar, la verdad siempre triunfa. Hablar con la verdad y decir, vean, esta es la situación que hay, requiero de su apoyo en este momento, y es responsabilizarme, ¿verdad? Porque hay dos lugares, puedo hacerlo desde la culpa o desde la responsabilidad. Ya la culpa, ¿para qué? Eso no me ayuda a avanzar. Me ayuda la responsabilidad en este momento a decir, bueno, sí, me gasté los 5 millones, no los he pagado, ahorita hay que ajustarse un poquito el tema en el presupuesto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y hacerlo de una forma en la que todos podamos estar integrados, o al menos los principales, ¿verdad?, afectados en este caso. Y lo último, y no por eso lo menos importante, es hacer conciencia. Muchas veces decimos, bueno, pero es que ¿qué pasa? Que tropiezo 1, 2 y 3 veces con la misma piedra. Eso no es casualidad, no has hecho tu aprendizaje, entonces haz conciencia. Imagínate que si ya te endeudaste y debes 5 millones y vas otra vez y te hacen un arreglo de pago, por ejemplo, les dices, bueno, yo voy a pagar 20,000, ya no importa, ya ahora sí me quedó libre la otra tarjeta, y voy y me gasto la otra tarjeta. Entonces empieza a hacer poquito a poquito la bola de nieve de nuevo, y no hago un aprendizaje, no hay conciencia de por medio. Entonces, cuando yo hago conciencia, ¿a qué se refiere esto de hacer conciencia? Importante decir, bueno, hice lo que hice y en este momento ya aprendí, y este es el plan de acción que voy a seguir, o este es el siguiente paso. Cami, ¿dónde te consigo? Bueno, muchas gracias, súper contenta y súper agradecida. Me pueden localizar al 8429-8990 o también al Facebook de Vidas que Inspira. Muchas gracias, Jorge, por la invitación y súper complacida de estar por aquí. De verdad, el complacido soy yo. Es muy hermoso que estés con nosotros, y de verdad, la bienvenida a Salud Financiera. Muchas gracias. Volvemos. La educación financiera es algo muy importante para todos nosotros como sociedad. Recordemos que en una sociedad está compuesta por el gobierno, por los actores políticos, por los actores económicos, por los actores sociales, y muchos de ellos convergen en tener una educación financiera lo más sana posible. El gobierno, que tiene sus finanzas públicas, las empresas, que son muchos de estos actores que tienen sus finanzas corporativas, y las personas tenemos las finanzas personales. Estas tres son el reflejo una de la otra. ¿Qué es lo que sucede? Que lo que tengas mal en tu casa lo vas a tener mal en tu empresa, y posiblemente también lo puedas tener mal en la parte de finanzas públicas. Es por eso que es importante que todos los consejos que te podamos dar a través de educación financiera los puedas plasmar y llevar de un lado a otro, para que los tres actores siempre estén alineados en el tema de tener unas finanzas corporativas, personales y públicas de la mejor manera. Uno de los consejos que les quiero dar en esta primera cápsula es tener que hacer un presupuesto. Cuando usted es capaz de realizar un presupuesto, es capaz de agarrar un papel y un lápiz y empezar a anotar todos los ingresos, ya sea a través de un salario o a través de un servicio profesional liberal, en las cuales usted agarra todos sus ingresos y los plasma en un papel. Y por el otro lado, usted va a plasmar sus gastos. ¿Cuáles son los gastos? Los gastos recurrentes: agua, luz, teléfono, comida, alimentación, bebidas, ocio. Si usted va para el estadio también, todo eso lo va a tener que plasmar. ¿En dónde? En la hoja de gastos. Tiene los ingresos, tiene los gastos, y va a tener que cruzarlos. Si usted se da cuenta que no le alcanzan los ingresos,
va a tener que hacer dos cosas: o va a tener que aumentar los ingresos o va a tener que bajar los gastos, puesto que lo importante aquí no es estar pidiendo prestado para poder solventar una calidad de vida que usted tiene. Si usted va a tener que decirse que no a usted, va a tener que agarrar cada uno de sus actores dentro de su hogar y va a tener que ceder. Significa que va a tener que priorizar cuáles son los gastos primarios, secundarios y por supuesto terciarios. Estos últimos los va a tener que desechar o los va a tener que postergar. Esto que les estoy explicando es la base fundamental de cualquier educación financiera que, como les digo, si usted lo hace en su casa, lo puede llevar a la parte corporativa, y si usted es un empleado que también está en el servicio público, también lo puede llevar a las finanzas públicas del país. Como se da cuenta, tener una buena proyección de ingresos le va a dar todo el panorama para lo que usted pueda gastar. Y cuando se habla de gasto, no se olvide del 10% del ahorro, porque cualquier cosa puede suceder, algún imprevisto o alguna necesidad en un mediano y un largo plazo. Ese ahorro es importante que se vaya acumulando a lo largo del año. Este tipo de recomendaciones son los que van a ver en este tipo de cápsulas a lo largo de todas las semanas, una vez por semana, por supuesto, en el programa de Salud Financiera con Jorge Benavides, que se pasa todos los jueves por Expert TV, y ahí los vamos a estar acompañando. Problemas con su tarjeta de crédito, acoso telefónico por algún tipo de deuda, embargos, amenazas de embargos. Son 4 problemas que en este momento afronta la familia costarricense. Si usted es víctima de este tipo de problemas, lo invito este jueves 12 de marzo a sintonizar su canal Expert TV al ser las 8 de la noche, el programa Salud Financiera. Soy Jorge Benavides y quiero ser parte de su solución y no de su problema. Después de la charla magistral que tuvimos con el licenciado Sergio Valverde, cabe resaltar puntos importantes los cuales usted aprendió hoy. Número 1. Ningún juzgado de cobro notifica por WhatsApp, mensaje de texto o correo electrónico. Número 2. En caso de que usted esté siendo víctima de este tipo de mensajes, denúncielo. Yo no le estoy diciendo a usted que no pague la deuda, al revés, sea responsable y busque una solución para saldar esa deuda que usted tiene. Pero hágalo también responsablemente y asesórese. Si usted es víctima y le está llegando ese tipo de notificaciones a su jefe, al gerente de la empresa, al presidente de la empresa, busque un abogado de su confianza. Vaya a su oficina y dígale cómo tiene que actuar. Es su derecho, es su responsabilidad. Después, aprendimos cómo enfrentar un embargo. Hay soluciones, muchas soluciones para poder salir de ese tipo de deuda. Pero ¿qué pasa? Busque un abogado o un especialista en finanzas que lo guíe. No se deje ir por una llamada telefónica, no se deje ir por un papel. Lamentablemente estamos donde estamos por no tener medidas preventivas a la hora de hacer los actos. Hable, diga las cosas, porque puede ser peor. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Que pasen una muy feliz noche. Los espero el próximo jueves y que Dios los bendiga. Hasta luego.